Python es el lenguaje más versátil que existe hoy en día, hablando de la cantidad de cosas que se pueden hacer como Machine Learning, desarrollo web, aplicaciones móviles y un sinfín de cosas. Que por supuesto tenemos un montón de frameworks webs para aplicaciones y API, pero hay uno en particular que al menos el que ya tiene la experiencia suficiente sabe que es el mejor que existe hoy en día y no es comparable. No Flask, no Django, simplemente es impresionante y hablamos de Fast API. Y por supuesto vamos a nombrar algunas ventajas. Tiene una instalación ultra rápida, es una línea de código para instalar todas las dependencias, 5 líneas para ejecutar la aplicación, una para abrir el servidor y es todo. Es que es un tremendo framework web. Por ejemplo, también cuando se tiene un problema, simplemente le das un tipo a los datos y muchas veces eso termina solucionando todo. Con el simple hecho de tener buenas prácticas, solucionas tus problemas. ¿Dónde se ha visto eso? Porque la mayoría de las cosas ya están implementadas y si no salen automáticas. Por ejemplo, la documentación, el casteo a un JSON, la seguridad y la sincronía. Y la sincronía es un dolor de cabeza en Python, pero aquí no. Pues el framework se vende solo, yo llevo ya casi 3 años utilizándolo y lo que he notado es que el creador, Tiangolo Sebastián, avanza muy rápido. Si hay una nueva funcionalidad en Python 11, 12, 13, 15, el que venga lo va a implementar y se va a aprovechar de eso para hacer un framework mejor. Solo necesitas conocimientos básicos de Python y ganas de aprender. Además aquí en el canal ya tengo unos videos, ahí te muestro Python, puedes tomarlos y regresar si te salen dudas. Vamos allá. Bien, lo primero sería entender de dónde viene el framework, dónde lo vamos a instalar y cómo y dónde encontramos la referencia. Y eso lo encontramos aquí en la página principal fastapitiangolo.com. Aquí vamos a poder ver el primer tutorial, el que todos tomamos para iniciar, y nos vamos a dar cuenta que para ejecutar una aplicación hay que instalarla, pero es solo una línea de código, ya que aquí ya incluye las dependencias necesarias, que es por ejemplo un servidor de aplicaciones Python. Y luego de eso vamos a tomar los primeros pasos, que es también un código de 5 líneas, ejecutar la aplicación, la cual lo va a abrir en un servidor, y listo, ya podemos iniciar a probar que nuestra primera aplicación está lista, simple como eso. Voy a estar utilizando bastante la documentación para referir a ella, así también ustedes se pueden dar cuenta dónde y cómo podemos buscar los problemas que tengamos. Y dicho eso, copiamos este fragmento de código, vamos a nuestro Visual Code, vamos a crear un primer archivo que le vamos a llamar main. En realidad el nombre no es importante, pero de preferencia por convención hay que llamarlo main. Guardamos el archivo, abrimos una terminal y vamos a instalar Fast API, que es básicamente copiar esa línea que instala las dependencias, esta de aquí. La pegamos en nuestra terminal y ejecutamos. También pueden teclearla si no encuentran la referencia, ponen pip install fast API y listo. Yo como ya lo tengo instalado no tardó nada, pero para ustedes si es la primera vez no deben ser más de 5 minutos. También recuerden que si ya son muy profesionales en Python, lo ideal es crear un ambiente, que un ambiente virtual puede ayudar a aislar las dependencias para su proyecto. Pero para este tutorial lo queremos lo más simple, entonces así como así arrancamos. El siguiente comando entonces es ejecutar la aplicación mediante el servidor. Copiamos esta línea, pegamos, ejecutamos y listo. Ahora cuando abramos el navegador aquí ya vamos a ver que recibimos un mensaje y llevamos en el código apenas 2 minutos. No hay API más rápida que Fast API. Pero ahora vamos a entender los detalles. ¿Qué está pasando? Lo que hicimos fue importar una librería de Python, en este caso Fast API, de la cual la instanciamos y obtenemos la aplicación. Esta aplicación ya tiene decoradores, los cuales van a funcionar como enrutadores. Así, gracias al servidor que es Unicorn, lo que va a hacer el servidor es ejecutar este archivo main, que así lo nombramos y que podríamos cambiar el nombre, y luego buscar la instancia de Fast API de la aplicación app, que es esta. Y luego cada vez que llegue una petición HTTP vas a ver cómo reaccionar dependiendo de estos decoradores y que simplemente llama a la función. Así es como obtenemos que la respuesta tiene que ser un JSON, que es message hello world, y que adicional si cambiamos este nombre o cualquier cosa en el archivo y guardamos,
tenemos aquí un comando reload que siempre vuelve a ejecutar todo y nos deja todo listo para que esto haga cambios en tiempo real, lo cual nos da una experiencia de usuario increíble. Es realmente muy rápido, muy poderoso el framework, todos felices programando aquí. Entonces, primera pregunta, ¿cómo nos comunicamos con esta API? Todos los frameworks web se comunican por peticiones HTTP, enviando y recibiendo parámetros. Siempre vamos a tener tres formas de comunicarnos: por parámetros de path, de query o enviando un objeto en el body. Lo maravilloso aquí es que no tenemos ni que declarar que es un parámetro, porque el framework lo va a inferir dependiendo de qué tipo de parámetro mandemos a la función. Es decir, nuestra función siempre va a ser el punto de entrada, y aquí si tipamos los parámetros es todo lo que tenemos que hacer para que el framework infiera cómo van a entrar esos parámetros, qué tipo va a ser, si va a ser path, query o un body. Ejemplo, si yo quiero buscar un usuario, entonces voy a seguramente consultar el endpoint, que es user, y luego lo siguiente que va a poner es el ID, porque quiero buscar el usuario con ID 10, por ejemplo. Este primer cachito es la URL de consulta y este es el parámetro. Este es de tipo path. En cambio, la diferencia con query es que yo pongo un signo de interrogación, pongo el nombre de la variable y ahora estoy enviando una variable ID con un valor de 10. Este es el ID que quiero buscar. Y para codificarlo ahora vamos a tomar este ejemplo. Vamos a ver cómo se vería un endpoint de usuarios. Entonces déjenme modificar esto para que sea users. Aquí la función le podemos llamar getUsers. Simplemente queremos enviar un ID. Y para decir que regresamos algo, regresamos el mismo ID, guardamos. Y el resultado de esto es que espera el parámetro por query, porque como yo no estoy modificando la URL, la única opción viable es que se la pase por query, y así va a ser. Es decir, si yo voy a este endpoint, le aumento aquí una S porque es users, funciona. Que además también pude haber enviado ambos, porque para enviar el de path solo tenemos que poner esta sintaxis entre corchetes, poner el nombre del parámetro y especificarle aquí a la función que también está recibiendo uno así. Y también lo vamos a regresar en este diccionario, que va a ser un JSON. Guardamos y sería algo como esto: users/admin. Este texto literal es el parámetro y luego el 10 también. Y funciona excelente. Entonces la reflexión es que si yo modifico la URL, el path, y utilizo variables en esa URL, ese nombre de la variable tiene que estar también en la función. Y así puedo concatenar un montón de variables. Por ejemplo, puedo decir que también quiero la categoría 2, 3, 4 y así puedo enviar un montón de parámetros y va a ser lo mismo por query. Puedo poner ID 1, 2, 3, 4, 5 y de esa forma tan sencilla nos comunicamos con la API. Aunque nos falta una forma de enviar información, que es el body. Pero el tema con ese es que no funciona en los métodos gets. O sea, si enviamos un body aquí produciría un error. Pero sí en cualquiera de los otros, y para cambiar de método es tan fácil como especificarlo aquí. En este caso post sería el más popular para enviar información, pero pues también tenemos delete, put y patch, entre otros no tan comunes. Guardamos. Ahora mucha atención, veamos el rol importantísimo de los tipos. Se asume que si nosotros no decimos qué tipo es, lo va a tomar como un string. Veamos la respuesta. El ID 10 que lo enviamos, pero es un string. Para cambiarlo, porque los IDs usualmente son números, simplemente vamos a poner el tipo de dato, que en este caso es int, integer, y la próxima vez que consultemos ya lo vamos a ver reflejado. Simple como eso. Y así poniendo el tipo de dato también podemos transformarlo. Y puede ser string, entero, un booleano, que son valores primitivos al final. Pero en cuanto tenemos una estructura de datos como un arreglo o un diccionario o un objeto complejo, automáticamente sabe que eso tiene que ir en el body. Y recuerden, no funciona en el get, así que vamos a probarlo aquí en el post. Vamos a poner que este es de tipo diccionario, dict, que es muy abierto, puede ser cualquier cosa, pero al final es un objeto similar a un JSON. Guardamos.
que también queremos regresar ese mismo objeto para probar que hay datos, que estamos enviando datos. Y aquí es un buen momento para hablarles de la documentación. Ningún framework hoy en día genera una documentación tan rápida como lo hace FastAPI. Solo hay que ir a Docs, ya está listísima desde este punto, que en realidad se leen las especificaciones de un archivo JSON. Y gracias a esta interfaz de Swagger, aquí tenemos los endpoints que podemos consultar. Pero esto nos va a dar una buena idea de qué es lo que podemos hacer. Es decir, aquí ya nos dice, si tú quieres hacer un post, me tienes que enviar este parámetro de path y este de ID de query y adicional este body. Y esto es importante porque no podemos hacer peticiones de bodies salvo que tengamos un cliente. Y en este caso, este es nuestro cliente. Nos va a servir bastante para las pruebas. De modo que si lo probamos, ponemos una categoría, ponemos el ID 10, además enviamos un cuerpo, un poco aleatorio, luego enviamos esa petición, aquí en execute la respuesta es la siguiente. Recibimos el objeto que construimos, está funcionando perfectamente. Pasaría si a los parámetros le agrego uno más y en este caso va a ser mi lista y es de tipo list, o sea es un arreglo. Porque bien, ahora tengo dos parámetros que no son datos primitivos, que son estructuras. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo lo va a manejar? Bueno, pues vamos a ver, recargamos, ya estamos viendo que automáticamente crea un objeto donde vamos a tener que pasar una propiedad body y una propiedad myList. Y pues básicamente aquí podemos ir agregando item. Todo lo maneja del framework, esa es la conclusión. Sin embargo, como se darán cuenta, es una API muy sencilla, en realidad no hay seguridad, no es robusta. Y eso porque no valida el tipo de dato. Podríamos enviar un objeto enorme y eso estaría bien, porque sería procesado, pero no es lo que queremos. Es aquí donde cada uno tiene que construir de la mejor manera su API, utilizando modelos, que es la representación de una entidad, por ejemplo un usuario. Y un usuario tiene un email, un ID, un nombre, una bandera que nos dice si es administrador. Pero en realidad no es que esto esté mal, es otra estrategia. Que si te funciona está bien, adelante. Pero tienes que saber que esto existe y que también existe una forma muy fácil de validar los datos gracias a otra librería que se llama Pydantic. Que vamos a decir que from Pydantic vamos a importar a lo que le llamamos el base model. Luego vamos a crear la clase usuario, la cual va a extender de base model y va a tener ciertas propiedades como el ID, el email, la edad también, y esto para tener diferentes tipos de datos, y que si es administrador para tener también un booleano. Pues bien, esta función estuvo excelente para aprender. Pero ahora, para darle más forma, vamos a pensar que es realmente una función post en la cual vamos a recibir un usuario para guardarlo en la base de datos. Y simplemente regresamos el mismo usuario. Vean esta facilidad, porque vamos a recibir un JSON que va a ser casteado en un objeto modelo y que al regresarlo, además, que es lo mismo que recibimos, vuelve a ser transformado de un objeto user a un objeto JSON para que lo pueda recibir el cliente. Recargamos. Aquí ya está, ahora sí, lo vamos a probar. Y está listo para que nosotros pongamos el ID, un correo. Y pues ya tenemos aquí un número y también un booleano. Vamos a ver, lo ejecutamos y justo lo que esperábamos. Respuesta exitosa. Y pues bien, con esto aprendimos lo básico de cómo comunicarnos con esa API. Luego, otro concepto importante de los básicos son las rutas. Es decir, hay que separar las responsabilidades de cada entidad. Por ejemplo, si yo estoy hablando de usuarios, ¿por qué lo pondría en el mismo archivo con compras, con facturas? Lo ideal sería tener un propio folder o carpeta donde tenga todo sobre usuarios, otro donde tenga servicios adicionales, facturas y etcétera. Pero para eso vamos a tener que ligar este archivo principal con los diferentes archivos que vamos a ir importando. Y particularmente en el caso del framework, para que acepte otras rutas como peticiones y métodos HTTP, vamos a hacer eso, cómo hacer las rutas en FastAPI. Y para eso podemos ir a la documentación. Y aquí tenemos la documentación, que vamos a iniciar con esto. Bueno, por ahora y por simpleza, simplemente creamos un archivo aquí y le vamos a llamar users.py. Vamos a importar esta a API Router.
Luego todo lo relacionado a usuarios lo vamos a pasar a este punto, a este archivo. Y lo único que en vez de instanciar esta aplicación vamos a instanciar la ruta. Le vamos a llamar router y ahora hacemos estas modificaciones que desde esta ruta va a existir un acceso a users category, a users, y el modelo también, por supuesto, lo vamos a pasar aquí, aunque podría ir en su propio archivo. Importamos. Y para que funcione y para que la propia aplicación lo documente, necesitamos decirle a este archivo, la aplicación principal, que tenemos rutas adicionales. Y eso simplemente lo vamos a hacer con un método que se llama includeRouter. Que para eso también tenemos que exportar la ruta, o más bien importarla porque se exportan por default. Vamos a importar el archivo user y ya vas a ver que existe esa variable que se llama router. Simple, vamos a probar. Pues sí, si lo detecta, si detecta la documentación es que está funcionando. Y así de simple ustedes pueden organizar su estructura. Definitivamente también hay prácticas que son mejores que otras, pero con esto tienen lo básico para iniciar una API, para iniciar su desarrollo. Y listo, para mí estas son las bases para que inicien con su desarrollo. El resto ya es chamba de ustedes, ya no le corresponde el framework, ya es cómo lo organizo, cómo hago mis conexiones con la base de datos, cuál es mi lógica, cómo hago mi modelo de negocios, cómo le agrego seguridad y entre otras cosas, que quizá voy a hacer un tutorial más avanzado para una API ya conectándonos con una base de datos. Nada más díganme si quieren una relacional como MySQL o una no relacional como MongoDB y pónganlo ahí en los comentarios. Bueno, nos vemos a la otra, bye. Hey, gracias por llegar al final. Una cosa más, si te dejé un aprendizaje, déjame un comentario, qué te gustó, qué no, qué cosas cambiarías. Y también sígueme en las redes sociales para más contenido similar.